Muy buenas tardes, estimados colegiados del Consejo Regional Valparaíso del Colegio de Contadores de Chile, AG. En nombre de nuestra entidad regional, ¿cierto? Presidida por la señora Verónica Silva Rojas, les damos la bienvenida a la charla titulada Inducción a normativas de salud y seguridad laboral en Chile. Le damos la bienvenida entonces al expositor, señor Claudio Salinas Romero. Él es el encargado de del área de prevención del Instituto de Seguridad Laboral ISL Región Valparaíso. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, el tema que a continuación voy a tratar tiene relación con las normativas de salud y seguridad en el trabajo, particularmente en Chile. Eh, la verdad que cuando me comentaron que requerían esta capacitación, la verdad que no fue fácil, porque la verdad que la normativa en cuanto a salud y seguridad laboral en Chile es bastante amplia, como lo vamos a ver a continuación. Así que traté de ordenar y sistematizar la información. Bueno, como Instituto de Seguridad Laboral, bien sabrán de que nosotros somos el organismo, somos un servicio público encargado de administrar el seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Eh, Somos parte del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Eh, la principal tarea que tenemos como unidad de prevención de riesgos del Instituto de Seguridad Laboral tiene relación con la gestión de la salud y seguridad, y esa gestión tiene relación con la gestión de los riesgos específicamente. Y eso tiene relación con establecer procedimientos, procesos para identificar, ¿no es cierto?, estos riesgos, evaluarlos y establecer medidas de mejora. Y las medidas de mejora van de la mano directamente con la normativa laboral. Y en ese contexto nosotros hemos entendido que la normativa laboral, por ser bastante amplia, es bastante austera y en algunos casos desconocida por nuestro universo de adherentes. En el entendido que nuestros adherentes no solamente son empresas grandes, sino que particularmente son empresas pequeñas, microempresas, trabajadoras y trabajadores independientes, trabajadores de casa particular, funcionarios públicos y servicios públicos también que de alguna forma están adheridos a nuestra institución. En la quinta región, de alguna forma, comentar de que tenemos 10 servicios públicos adheridos a nuestra institución. Y uno de estos servicios públicos tiene más de 3.500 funcionarios. Entonces, en ese contexto, la verdad es que el abanico es bastante amplio y la normativa también tiene que ser aterrizada para ser entendida por cada uno de ellos. En este contexto, aquí de alguna forma se trató de ordenar la gran cantidad de normativas en materia de salud y seguridad laboral, que de alguna forma nace de dos normativas madres, por decirlo de alguna forma, que es el Código Sanitario y el Código del Trabajo, ¿ya? En el entendido que el Código Sanitario tiene más de 100, entiendo, 105 años de antigüedad, que a través de su libro 3, título 3 de Higiene y Seguridad, nace de alguna forma el Decreto Supremo 594, Decreto Supremo tremendamente relevante para, para la seguridad en los lugares de trabajo. Eh, y por su parte, el Código del Trabajo, en su libro 2 sobre la protección de los trabajadores, nace también al alero de este código la ley 16.744, que es la que estamos conversando, ¿no es cierto? También nace la 19.345, que tiene relación con incluir a los trabajadores, a los funcionarios públicos en esta red de protección social. También tenemos el Decreto Supremo 313, que integra a los escolares a esta protección social, con alguna salvedad, particularmente que los escolares en caso de accidentes necesariamente tienen que ser derivados a hospitales públicos, a diferencia de los trabajadores que están adheridos a algún organismo administrador. Y la ley 20.255, que a través de la reforma previsional permitió de alguna forma la generación de la ley de independientes, la 21.133, que permitió también que los independientes estuvieran cubiertos bajo esta protección social del seguro. En ese contexto,
yo coloqué acá, bueno, 7 decretos supremos relevantes en materia de salud y seguridad laboral. No voy a profundizar cada uno de ellos porque si no estaría mucho rato, digamos. Pero sí voy a hacer algunas consideraciones. Dentro de la ley, entonces, tenemos el decreto 101, que es el reglamento que de alguna forma permite la aplicación de esta ley. Y, entre otras cosas, dice este decreto 101 cuál es el giro más relevante que tiene un empleador para generar su cotización. Eh, en el entendido que si tiene más de un giro, se tiene que definir por alguno de los giros. Y el giro más relevante es el que tiene más cantidad de trabajadores. Y eso lo dice este decreto 101. Por su parte, el del 109 estipula la calificación y evaluación de las enfermedades, de los accidentes y enfermedades profesionales. Tremendamente relevante porque de alguna forma establece en su artículo primero la continuidad de las remuneraciones cuando el trabajador está accidentado. Y también, de alguna forma, este decreto establece a través de sus diferentes planillas eh, las patologías que hoy día se consideran como enfermedades laborales y también los trabajos que de alguna forma pueden generar a través de sus diferentes factores de riesgo estas patologías. Por su lado, tenemos el decreto 110, que es la escala de la cotización adicional diferenciada. Ahí entiendo que ustedes como gremio conocen bastante este decreto que de alguna forma establece, ¿no es cierto?, eh, la cotización adicional según riesgo presunto, efectivo, según la actividad económica, que puede ser desde 0% hasta 3,4%, 0% comercio, por ejemplo, 2,55 construcción, 1,7 la línea rubro de agricultura, 3,4 minería, etcétera. El, por otro lado, tenemos el decreto 67 eh, que permite la extensión, la rebaja o el aumento de la cotización adicional. Que dicho sea de paso, este es un año impar. Eso significa que es un año de evaluación. Y ahí también, más adelante, coloqué algo en relación a esto. Tenemos el decreto 40, que es el decreto de prevención de riesgos, que permite de alguna forma estipula aquí los lineamientos de los organismos administradores respecto a las acciones permanentes en materia de prevención de riesgo, entre otras cosas. El decreto 54, que de alguna forma es un reglamento que eh, genera o reglamenta los comités paritarios de higiene y seguridad. Y el decreto Supremo 76, que en el fondo el decreto de los contratistas, digamos, que establece el sistema de gestión de salud y seguridad laboral para los contratistas en faena o en obra. Y dicho sea de paso, este sistema de gestión está basado en el sistema de gestión de la Organización Internacional del Trabajo. En ese contexto, el decreto 101 es el reglamento, digamos, que nos permite aplicar la ley, y también el 109 que de alguna forma se enumeran las enfermedades, las patologías laborales. Se van generando también ciertas normativas específicas que tienen que ver justamente con algunas patologías laborales en Chile que son más prevalentes. Y en ese sentido tenemos diferentes protocolos ministeriales de vigilancia de salud eh, como ejemplo, lo coloqué acá, tenemos el sílice, el ruido, ¿cierto? Hipervaria, el trastorno musculoesquelético de extremidades superiores, el protocolo de riesgo psicosocial, de plaguicida, citostáticos, fiebre Q, el famoso COVID. Ya todos estos protocolos tienen su origen en la prevalencia y el aumento de la cantidad de patología en esta línea. Particularmente, debo decir, el protocolo de riesgo psicosocial, ya que hoy día ha habido ya un cambio respecto a este protocolo, más que de la metodología, tiene que ver con la aplicación de nuevos factores de riesgo, que antes no estaban. Mencionar
también de que toda unidad laboral con más de 10 trabajadores, por obligación legal y a través de este protocolo, tienen que hacer la difusión y la encuesta de evaluación de los factores de riesgo psicosociales. Toda unidad laboral que tenga más de 10 trabajadores. Eh, si tengo una empresa que tiene 5 trabajadores contratados y 5 honorarios, y me suman 10, también tienen la obligación de aplicarlo. ¿Ya? Eh, si hay consulta, yo no tengo ningún problema en que me lo vayan haciendo en el momento. ¿Ya? Ya, en ese contexto, yo lo que le mostré fue una estructura respecto a los decretos supremos y las leyes laborales en materia de salud y seguridad laboral. Pero la Superintendencia de Seguridad Social estimó también que era mucha la cantidad de información normativa, reglamentos, decretos, y lo que hizo el 5 de marzo del 2018 es generar un compendio, un resumen de alguna forma del lugar donde uno podía buscar normativa en materia de salud y seguridad laboral. Y estableció 9 libros, y cada libro tiene sus diferentes capítulos. En esos capítulos está justamente los decretos supremos de los cuales yo le estaba mencionando. Como dice acá, digamos, para formar un cuerpo único, sistematizado y armónico de la normativa en materia de salud y seguridad laboral. O sea, en resumen, uno puede buscar la normativa a través del compendio de la suceso, a través de sus 9 libros y los diferentes capítulos, o a través de los decretos supremos en la página, por ejemplo, de la Biblioteca del Congreso. Para ir precisando algunas normativas más relevantes, coloqué aquí el decreto 594, que de alguna forma tiene relación con el estimar la obligación de tener un lugar sano y seguro dentro del lugar de trabajo. Eh, y en ese contexto establece a renglón seguido eh, la importancia de generar límites permisibles de exposición ambiental, tanto en agentes químicos, agentes físicos y agentes biológicos. Ya este decreto supremo, el 594, en prevención de riesgo, los prevencionistas lo utilizamos bastante porque regula las condiciones ambientales, ¿no es cierto?, de todo lugar que tiene que tener todo lugar de trabajo. Y en resumen, ¿qué es lo que quiere decir esto de los límites permisibles? Quiere decir de que estos decretos nos definen de que hoy en día un trabajador no puede exceder ciertos límites según su trabajo, porque si los excedes, el trabajador se va a enfermar. Y eso está claramente estipulado en este decreto. Hay límites según los factores de riesgo, en los cuales si es excedido, el trabajador va a tener una enfermedad laboral. Es así de claro. Y es tan claro que estos límites no son límites subjetivos, sino son límites cuantitativos. Y eso significa que se mide. Y esas mediciones se hacen con equipos de medición, según el factor de riesgo. ¿Ya? Aquí hay especialistas de higiene industrial que hacen este trabajo. Esa es una línea de aplicación de este decreto 594. Pero también nos dispone de ciertas condiciones básicas de sanidad, ¿no es cierto? Y ambientales básicas que tiene que tener todo lugar de trabajo, en lo cual, por ejemplo, nos dice las condiciones de construcción, las condiciones de habitabilidad, las condiciones de seguridad y emergencia que tiene que tener lugar de trabajo, por ejemplo, que la vía de evacuación, la puerta de vía de evacuación tiene que ser abierta hacia afuera y no hacia adentro, que muchas unidades laborales, y debo decir también, algunos servicios públicos no tienen eh, esta normativa, digamos, no está validada justamente por ese hecho. Eh, el tema de los extintores de incendio, dicen qué tipo de extintor tiene que haber en cada unidad laboral, cada cuántos metros tiene que estar este extintor. También nos indica que toda unidad laboral
tiene que tener los trabajadores una capacitación en uso y manejo de extintores como algo básico. Porque, claro, se puede dar el caso de que en una unidad laboral tenga muchos extintores, pero que nadie los sepa usar. Y ha pasado. Entonces, aquí la capacitación es relevante. Y como yo les decía, la normativa es amplia, pero también ha sido actualizada. En particular, aquí yo destaqué el párrafo 4 de los servicios de higiénico y de evacuación de aguas servidas, porque la verdad que del 2019 hacia atrás, toda unidad laboral, independiente de la cantidad de trabajadores, tenía que tener dos baños, un baño para las damas y un baño para los hombres. Eso significaba que un restaurante que tuviera dos personas, un hombre y una mujer, tenía que tener dos baños, lo cual era bastante complejo para el empleador. Entonces, se hizo un análisis de esta normativa. También estuvo involucrada el Ministerio de la Mujer, porque de alguna forma había una situación no muy feliz para la dama que se terminaba, digamos, desvinculando de la unidad laboral. Y hoy en día, desde el 2019 en adelante, se permite en toda unidad laboral de 10 y menos trabajadores tener solamente un baño, tanto para mujeres como para hombres, ¿ya? Se llama un baño universal. Y en ese sentido, bueno, y tiene que cumplir con las características, sí, que dice el párrafo 4 que tiene que tener, ¿no es cierto?, jabón, tiene que tener, ¿no es cierto?, su ventilación artificial o natural, tiene que tener un cierre interior, etcétera. Y los artefactos tienen que estar en buenas condiciones, digamos. Todo eso es parte, digamos, de la normativa. También quise destacar los elementos de protección personal. Esto que estoy destacando tiene relación también con varias infracciones que nosotros hemos visto que han cursado la Dirección del Trabajo. Y en ese sentido, aclarar que es de cuenta del empleador entregan en forma gratuita, digamos, los elementos de protección personal al trabajador según el riesgo al cual está expuesto. Y no queda ahí solamente esta normativa, sino que también obliga a que se genere una capacitación. Y la capacitación, según la normativa, la actualización de la normativa, estipula que tiene que ser teórica y práctica. Eso significa que cada vez que yo entregue algún elemento de protección personal a mis trabajadores, alguna máscara de medio rostro, algún arnés, tengo que hacerle una capacitación teórica y práctica eh, necesaria para yo estar segura de que el trabajador efectivamente entendió no solamente en forma teórica, sino que también entendió la práctica del uso correcto del elemento de protección personal. Y a renglón seguido, también estipula la normativa de que este elemento de protección personal tiene que estar certificado por la normativa vigente. Y hoy en día, donde yo puedo encontrar la certificación de los elementos de protección personal, está en la página del Instituto de Salud Pública. ¿Ya? Ahí yo puedo ver qué elementos están certificados o no. Eso significa que si yo voy a algún centro comercial, no voy a llegar y comprar algún EPP de los más baratos. Porque si me llega alguna fiscalización, me van a fiscalizar y me van a revisar si están certificados o no. ¿Y por qué es importante, por qué es tan importante este decreto 594 en la línea de los límites permisibles? Porque de alguna forma estos límites previsibles, como yo les decía, son límites tope que me dicen cuándo un trabajador se va a enfermar y cuándo no. Y si los trabajadores en Chile, los empleadores en Chile cumplieran esta normativa, no tendríamos más de 49, más de 45.000 denuncias por enfermedades profesionales, porque estaría efectivamente cubierto por la protección del trabajador a través de esta normativa. Y como comentario también dentro de las enfermedades profesionales más requeridas, tenemos las musculoesqueléticas de salud mental, ¿no es cierto? Que, bueno, esto es del 2019, obviamente, este último tiempo ha ido en un aumento considerable en la enfermedad y la patología psicolaboral.
Otro decreto que yo creo que también es importante es el decreto 40, que es el decreto que aprueba el reglamento sobre prevención de riesgos profesionales, donde aquí hay algunas disposiciones. Por ejemplo, bueno, aquí nos dice la estadística de accidentes, nos dice que toda unidad laboral tiene que tener a mano su estadística de accidente, de accidentalidad. Bueno, de los reglamentos internos nos dice que toda empresa, aquí hay una diferencia con el Código del Trabajo. El Código del Trabajo dice que empresas de más de 10 trabajadores tienen que tener un reglamento interno de orden, higiene y seguridad. El decreto 40 dice que toda empresa tiene que tener un reglamento interno de higiene y seguridad. ¿Ya? Eh, Eso significa que, en resumen, toda empresa tiene que tener un reglamento interno. Puede ser de higiene y seguridad o de orden, higiene y seguridad. Ahora, lo que estipula sí es que tiene que tener, ¿no es cierto?, un preámbulo y 4 capítulos de obligaciones, de sanciones, ¿no es cierto? Eh, este reglamento interno. Eh, y otro capítulo que es tremendamente relevante es el artículo 21 del decreto 40, que es la obligación de informar de los riesgos laborales. ¿Y por qué yo coloqué estos dos en particular? Porque tiene que ver con lo que yo le decía, que son las multas que nosotros estamos viendo continuamente que está sacando la Dirección del Trabajo. Y en relación a la obligación de informar de los riesgos laborales, ¿qué dice el artículo 21? Que los empleadores tienen la obligación de informar oportuna e inconvenientemente a todos sus trabajadores acerca de los riesgos que entrañan sus labores. Ahora, ¿de qué manera constata el empleador que hizo esto? No lo puede hacer de forma verbal, tiene que demostrarlo. En prevención de riesgo, lo primero que a uno le enseña cuando uno estudia, que tiene que estar todo documentado en materia de salud y seguridad laboral. Eso significa que si el empleador le hizo una inducción de materias de seguridad a sus trabajadores, les dijo los riesgos a los cuales está expuesto, tiene que haber un documento que confirme aquello. Sí, Me quedo justo la duda de darle vuelta. Ya, tú me dices que la dirección del trabajo está pusiendo multas porque no está el artículo 21 se está incumpliendo, ¿ya? Porque imagino que sobre los riesgos no sé, con el piso, los riesgos de qué sé yo, de todos los riesgos que puede haber en tu lugar de trabajo. Para eso uno puede pedir, si tú estás asociado al ISL, que te mande una persona que te ayude, o uno lo tiene que hacer de forma directa, o contratar a alguien, un prevencionista que lo haga, o el empleador lo puede hacer de forma así aleatoria, sin tener mayor conocimiento. ¿Cómo funciona eso? sí, a ver, aquí se puede volver a ver. Sí, el artículo 21 dice los empleadores tienen la obligación de informar oportuna y conveniente, pero no dice cómo. Entonces, perfectamente lo puede hacer el empleador, pero tiene que tener las competencias necesarias. ¿Ya? Pero cuando yo empecé esta charla de inducción, les comenté de que una de las labores principales y específicas de las unidades de prevención de riesgos es gestionar los riesgos en las unidades laborales. La gestión de riesgos justamente es eso, es identificar los peligros, evaluar los riesgos, establecer medidas correctivas en base a la normativa. Y eso, entonces, efectivamente, cualquier unidad laboral que tenga trabajadores contratados puede solicitar a su organismo administrador que vayan a hacer un levantamiento de las condiciones de salud y seguridad laboral, condiciones ambientales, para ver si está cumpliendo con la ley y si hay algún factor de riesgo que puede estar perjudicando al trabajador. Nosotros, como organismo administrador de la ley, tenemos la obligación, no es ni siquiera, no es voluntad, no es si me cae bien, me cae mal. Tenemos la obligación de concurrir cuando un adherente no solicita la presencia. ¿No puede solicitar entonces los apoyos? Claro, claro. Ya cualquier organismo administrador, según donde está de día. Claro, no, Sí, sí. o sea, sería bueno tener más que nada eso, porque yo siempre la dirección pasa la multa y no hay derecho a sacrificarlo, ¿no? Te pasa la multa. Se puede solicitar una reconsideración. Sí, eso yo sé, pero ahí uno trata más que nada de evitar, más que estar conociendo. Sí, claro, y la reconsideración, claro, tiene que ver justamente con un sistema de gestión que haga, que resuelva, digamos, la infracción que detectó el fiscalizador. Pero tiene que ver con lo mismo, con cumplir la normativa laboral básica.
Ya, ahora como detalle, no sé, sí. Y de hecho me revirtieron justamente una por tema de seguridad laboral, una reconsideración y anularon la multa porque existe la posibilidad, ¿cierto?, de hacer un curso y de sanear, digamos, el problema que generaba el riesgo potencial para los trabajadores. Sí, es un curso, exactamente. Está la posibilidad, cuando la infracción no es gravísima, está la posibilidad, claro, de hacerla. Sí, y en cuanto a la solicitud hacia los organismos administradores, yo aquí debo ser transparente. Nosotros como Instituto de Seguridad Laboral abordamos en general la microempresa en Chile. Y aquí en la quinta región también la microempresa. Y nos cuesta mucho llegar a las empresas, porque la dinámica es bastante amplia en el sentido de que hay empresas que cambian de rubro, cambian de giro, de repente se cambia de dirección, y no es complejo estar encontrando empresas para asesorar. O sea, se lo digo así, digamos. Y por eso que nosotros lo que hacemos es buscar, de hecho, muchas veces buscamos puertas a puertas de empresas para poder nosotros hacer la asesoría. A diferencia de las mutuales privadas que tienen carteras de empresas, nosotros no. Entonces buscamos asociaciones gremiales, el Colegio de Contadores, digamos, que nos pueda entregar información de empresas para nosotros poder asesorarlas. O sea, a ese nivel. Y la asesoría tiene que ver con esto, con apoyar al empleador y al trabajador en materia de salud y seguridad laboral. Bueno, y otra normativa que yo creo que también es interesante, tiene relación con el decreto 67 que tiene que ver con la exención, ¿no es cierto?, el alza y rebaja de la cotización adicional. Porque yo creo que era importante, era para recordar que hubo una modificación el año pasado y hoy en día toda unidad laboral que quiera hacer la rebaja de la cotización adicional, si es que no tienen accidente y si es que están con la cotización al día, tienen que tener tres elementos generales. Primero, una política de seguridad y salud en el trabajo. La política tiene que tener, ¿no es cierto?, en su compromiso una mejora continua, al cumplir con la normativa laboral, ¿no es cierto?, el integrar a los trabajadores en la gestión preventiva, entre otras cosas. Tiene que tener un diagnóstico de la situación, en la cual se tiene que hacer una evaluación inicial de cumplimientos legales. Para esto, la Superintendencia de Seguridad Social tiene una lista de chequeo de autogestión normativa, que uno la puede bajar de internet y ahí va chequeando si efectivamente cumple con la normativa o no cumple con la normativa. Y ahí se estipula, digamos, lo que tiene que hacer. Y dentro del diagnóstico de situación, aparte del autodiagnóstico normativo, también está la necesidad de hacer una matriz hiper de, que tiene que ver con identificar el peligro y evaluar también este riesgo. Ahora, es bastante simple, pero si tienen dudas para hacerlo, están los organismos administradores. Y finalmente, un programa de trabajo preventivo, ¿ya? Que tiene que tener, ¿no es cierto?, la responsabilidad, los plazos, las funciones, etcétera. Ahora, esta normativa, el año pasado se hizo bastante difusión de esto porque como yo le decía, en julio de este año comienza el nuevo periodo de evaluación hacia atrás, ¿no es cierto? Y para poder hacer uso de la rebaja tiene que cumplir con estos sistemas de gestión. En relación a los protocolos de vigilancia, bueno, los protocolos de vigilancia ministeriales tienen el foco o tienen el sentido de la protección de salud de los trabajadores eh, y evitar que se expongan a agentes de riesgo que le puedan producir alguna patología laboral en particular y eventualmente que detectar también precozmente la posibilidad de daño a la salud según el factor de riesgo al cual está expuesto. Y la primera, bueno, en la diapositiva anterior yo se la he mostrado, pero aquí también está, ya tenemos 9 protocolos ministeriales que según el factor de riesgo tienen que hacer, las empresas, los trabajadores tienen que estar adheridos a estos protocolos. Si una empresa, por ejemplo, en la construcción, están trabajando, es muy probable que tenga los trabajadores exposición a ruido.
Y eso significa que tiene que hacer uso de este protocolo de vigilancia eh, que tiene que ver con el factor de audición. Si hay una faena minera expuesta a sílice, que dicho sea de paso, la sílice no solamente está en el rubro minero, o sea, los laboratoristas dentales también tienen sílice. De hecho, hay 36 rubros que están expuestos a sílice. Y todas estas unidades laborales que tienen exposición a estos factores de riesgo, según lo que aparece acá, tienen que estar generando estos protocolos de vigilancia ministeriales, que de alguna forma en general tiene como dos patitas, digamos, dos secciones. Una ambiental, donde se evalúa efectivamente la exposición que tienen los trabajadores a factores de riesgo y se compara con los límites permisibles del 594. Y la otra patita, la otra línea es la patita de salud, porque si efectivamente están expuestos, tienen que ingresar a un programa de vigilancia de salud. Y eso significa hacer exámenes ocupacionales. Y los exámenes ocupacionales, o exámenes por vigilancia en este caso, pueden estar aptos o puede que no esté apto. O sea, puede haber una contraindicación. Si hay una contraindicación al trabajador, hay que sacarlo del puesto de trabajo hasta que de alguna forma, mejore su condición de salud a través de su sistema de salud privado. Es importante estos protocolos. Aquí estamos hablando de la vida del trabajador. O sea, hay trabajadores que nunca se han hecho exámenes y apenas pueden respirar. Y es porque efectivamente ha habido un tema de subdiagnóstico y no se ha identificado que efectivamente la patología es sílice y el trabajador nunca se ha visto. Entonces, aquí la normativa está, los organismos administradores tenemos la obligación de implementarlo, los empleadores tienen la obligación de conocer esta normativa y los trabajadores tienen la obligación también de ir a exámenes cuando el empleador o el organismo administrador le indique que tienen que ir. Entonces, aquí, después de todo esto que hemos conversado, yo puedo preguntar si la empresa ha suprimido en su lugar de trabajo todo factor de peligro que pueda afectar la salud o integridad física de los trabajadores. Algunos me pueden decir que sí, otros me pueden decir que no, otros me pueden decir que más o menos. Pero aquí lo coloqué yo como pregunta, pero la verdad que no es pregunta. Esto es una obligación legal del 594 que no lo coloca como pregunta. Aquí lo que hace una imposición. Aquí dice que la empresa debe suprimir en los lugares de trabajo todo factor de peligro que pueda afectar la salud o integridad física de los trabajadores. Tiene que hacerlo. Más aún, aparte, como yo les decía, tenemos el 594, ¿no es cierto?, que viene del Código Sanitario, pero también tenemos del Código del Trabajo, el artículo 184, donde me dice que el empleador estará obligado a tomar todas las medidas para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores. Y aquí se puede empezar a interpretar qué se entiende por todas las medidas, aunque se puede interpretar por eficazmente, ¿ya? Eh, y eso lo podemos conversar en otra oportunidad, porque aquí estamos ya en algo más específico, pero todas las medidas tienen que ver con la normativa vigente, ¿ya? Según el factor de riesgo identificado. Y aquí, bueno, la verdad que no me queda mucho, pero bueno, ahí podemos conversar si tiene algunas preguntas. Hay muchos empleadores que se dedican básicamente a producir, particularmente la microempresa. Lamentablemente la microempresa, a diferencia de la empresa mediana o grande empresa, no tiene departamento de reducción de riesgo. Digamos, la ley no lo exige, tampoco digamos, tienen los recursos. Digamos. Tampoco tienen comités paritarios, no tienen más de 25 personas. Entonces, no tienen a quien les apoye en materia de salud y seguridad laboral. Entonces, están enfocados a la producción diaria y se entiende, digamos, para velar por la salud, para velar por el sueldo tanto de sus trabajadores como también de su familia. Pero de alguna forma están dejando de lado una normativa no menor que les ayudaría directamente a salvaguardar la salud y seguridad de sus trabajadores.
Y esa normativa, como es tan amplia, hay diferentes entes que pueden apoyarlo. Uno es, claro, contratar un prevencionista de riesgo. Lo otro es solicitar el apoyo a los organismos administradores a los cuales están adheridos. Y eso significa que el empleador entonces, aparte de la producción diaria, va a tener que hacer uso de la normativa vigente, dentro de las cuales están, por ejemplo, esta normativa que está acá, esta y más, según el factor de riesgo. ¿Ya? Y ahí después podemos ir conversando con cada una de estas, digamos, pero era bueno, para sensibilizar respecto a que en general la microempresa, eh, la experiencia que tenemos nosotros no es que no lo quieran hacer, sino que el día a día se los come y les es complejo estar aplicando ciertas normativas, ciertos protocolos, porque claro, tienen que leerlo, entonces no tienen mucho tiempo para aquello, pero por eso están los organismos administradores, para apoyarlo en esta línea. Entonces hagan uso del seguro, que dicho sea de paso, están pagando mensualmente. Ya, y esto, lo último que quería mostrarle, que es justamente lo que decía el caballero ahí respecto a que, claro, la Dirección del Trabajo está haciendo algunos, está yendo a las unidades laborales, no solamente a la gran empresa, sino que a la mediana y también a la pequeña empresa, está levantando condiciones de salud y seguridad laboral y si no se está cumpliendo, está generando la multa correspondiente. Ya la información que manejamos nosotros del año pasado, que fueron aproximadamente como 300 infracciones, en cuanto a porcentaje, la que más se repetía era no informar a los trabajadores de los riesgos que traían sus labores. Artículo 21 del decreto 40, yo lo que les comenté. Y eso significa que lo tiene que demostrar el empleador por escrito, tiene que haber un documento. ¿Ya? En general, el 80% de las infracciones tienen que ver con un tema documental. Por ejemplo, no entregar reglamento interno por escrito a los trabajadores, no confeccionar un reglamento interno de higiene y seguridad, no denunciar al organismo administrador en un plazo no superior a 24 horas cuando hay un accidente, no proporcionar libre de todo costo los elementos de protección personal. Recordar que no solamente se entrega el elemento de protección personal, sino que también se le tiene que enseñar el uso teórico y práctico. ¿Ya? Entonces, en general, yo diría que un porcentaje importante tiene que ver con un tema documental. Entonces, no implica tantos gastos de recursos, sino que ordenarse, sistematizar su gestión preventiva, apoyarse con el organismo administrador y establecer un programa de acción para generar estos cumplimientos que va a ser en beneficio directo de los trabajadores. Y esto es lo que tiene la Dirección del Trabajo. Digamos, eso está en Internet y es gratuito, uno puede bajar, digamos, las infracciones en diferentes materias de la Dirección del Trabajo, donde hace mención incluso a las multas que aplica. Por ejemplo, si aquí tenemos 1, 3, 4, 5, 7 infracciones. Si el tamaño de la empresa es una microempresa y consideremos que estas 5 infracciones son gravísimas, tendría que pagar por lo menos más de 2 millones de pesos. Una empresa de menos de 9 trabajadores con estas infracciones. Entonces, aparte de la consideración económica, estamos viendo que de fondo tiene que ver con que esta normativa va enfocada a velar y a proteger al trabajador, ¿ya? Y si se protege al trabajador, la empresa de alguna forma va a poder gestionar su proceso de buena forma y de forma armónica. Y estas son las listas que yo les decía que uno puede hacer uso, si es que, claro, como hay mucha normativa en todos lados, para saber si la empresa está de alguna forma cumpliendo con las normativas básicas. Tenemos 2 listas de chequeo, una que es la autoevaluación inicial de cumplimientos legales, que es de la suceso, que nos permite también el cumplimiento del sistema de gestión para la rebaja del decreto 67. Y por otro lado tenemos el tipificador de hechos infraccionales, que ocupa la Inspección del Trabajo para realizar su fiscalización, que está vigente al 14 de febrero del 2023. Estos 2 documentos están en línea y uno los puede bajar de forma gratuita y empezar a utilizarlos a favor de sus trabajadores.
Eso sería. Vale, está un poquito. El último que mostraste justamente está cumpliendo. O sea, ese formulario que tiene el anexo 2 que dice ahí, ese serviría como respaldo para una autoevaluación. O estoy muy... Eso es el que sugiere en la Superintendencia de Seguridad Social para que la empresa evalúe si está cumpliendo con las normativas en materia de salud y seguridad laboral. O sea, nosotros lo bajamos y yo me autoevalúo. ¿Eso tiene una firma o la gente tiene que firmar o hay que hacer? No. ¿Basta con eso? Sí, pero ojo, porque si, por ejemplo, acá, a ver, el primero, aspectos legales, la entidad cumple con el reglamento interno. Si yo digo que no, tengo que hacerlo. O sea, de alguna forma yo tengo que cumplir todo lo que dice esto. No es que yo diga sí, no, sí, si lo apliqué y digo sí, no, sí, no. Yo tengo que todos tener sí. Eso en el fondo es un checklist. Eso. Sí. Y el resultado tiene que ser a todos sí. Porque si hay un no, hay un incumplimiento normativo. Aquí de alguna forma, pero me orienta de la raya de cancha. Y el tipificador, de hecho, yo puedo saber, digamos, cuánto me va a salir la multa. Porque establece los valores. Entonces, yo tengo más o menos un aspecto general. Y tú cuando tú una consulta que yo creo que muchos empleadores nos dicen a mí que a nosotros no nos pasa. Y muchos contadores gente que dice, yo no voy a llamar a NSS porque si yo mando que me manden un prevencionista y me encuentra algo malo, voy a mandar a esta multa. La gente es la primera pared que te pone, ¿sabes? Sí. Y después la segunda dice, y después que me pase la multa, va a ir a la división del trabajo y me van a llegar los otros por la otra cosa. Entonces, uno me dijo, yo lo escuché de forma textual, me dijo, si no es así, no, me dijo, porque estos llegan al tiro y así, se pasa ahí, ya. Entonces yo creo que eso es así, no es así. ¿Cuál es la labor fiscalizadora, aparte de informativa que tiene el ISL? ¿Es más informativa o más fiscalizadora con sancionadora? Más sancionadora. Más que la fiscalización, el temor del empleador es la sanción, la multa pecuniaria. Eso es lo que más afecta. Claro. En la primera o segunda diapositiva que yo mostré, una de las tareas o la tarea principal del área de prevención del Instituto de Seguridad Laboral es realizar asesoría preventiva para gestionar los riesgos dentro de la unidad laboral. En ningún lado está la fiscalización, ni las multas. Nosotros no vamos por esa línea. Para eso hay entidades que se dedican a eso. La Dirección del Trabajo y Secretaría de Salud, sus funciones principales es ver si efectivamente tiene las condiciones según la normativa y si no, fiscalizar y multar. Eso es esa es la línea que tienen ellos. La línea que tenemos nosotros es de asesoría preventiva, de acompañamiento al empleador para que cumpla las exigencias normativas. Nosotros en ningún caso, si hay incumplimiento, tenemos lineamientos de estar haciendo una denuncia. Lo que sí, cuando llegamos a acuerdo y el empleador acuerda que va a hacer una modificación de sus baños para que efectivamente cumpla con la normativa, nosotros vamos a ir haciendo una verificación que corresponde. O sea, nosotros le hacemos recomendaciones y después tenemos que ir a verificar si eso efectivamente se cumplió. ¿Ya? Pero la orientación de nosotros, más que fiscalizar, es asesorar para que el empleador, por un lado, cumpla la normativa y para que los trabajadores también se sientan seguros en su lugar de trabajo. Esa es la función del... No hace la fiscalización, después vuelve a hacer la verificación y ve que está todo bien, y si no se hizo, no sé, pues porque no pudiste volver a la línea de acá, porque no se puede. Ustedes no hacen una denuncia y ese empleador se le pidió eso, aunque yo te llame, pero igual ese empleador no puso eso, ustedes lo hacen hacen después la dirección como... En general, yo debo decir que son pocas veces cuando se habla de denuncia, pero en general se hace cuando el empleador hace caso omiso de las recomendaciones preventivas. Por ejemplo, cuando hay infracciones por la Dirección del Trabajo y se le obliga al empleador a ir al ISL para que haga la rectificación de las infracciones, que tiene que, por ejemplo, que no hacer las capacitaciones en uso y manejo de los escritorios. Entonces nosotros nos colocamos de acuerdo con el empleador, colocamos todo lo que tenemos a disposición de nosotros, y vamos al lugar de trabajo y el empleador no nos recibe, no ha pasado, no cierra las puertas de frente, digamos, no
no nos recibe. Ahí nosotros tenemos la facultad de hacer la denuncia. Pero en general no está dentro de nuestro ADN estar haciendo denuncias, digamos, no va por ahí el tema. Nosotros, en general, cuando tenemos nosotros una intervención con los empleadores, ellos entienden que estamos para apoyarlos y estamos para velar por la seguridad de su puesto de trabajo. Yo diría que son muy pocos casos cuando nos entrampamos en estas discusiones. Pero tiene que ver, yo diría, por el desconocimiento que tienen de parte de los empleadores, de parte de lo que hacemos como Instituto de Seguridad Laboral. Y a lo mejor también con respecto a la mutual en general, que son para apoyar y mejorar sus condiciones. Porque de alguna forma es un mal negocio, porque si nosotros, si no nos permiten apoyar las medidas de salud y seguridad laboral, es probable que tengan algún accidente, es probable que tenga algún incendio, es probable que tenga alguna enfermedad laboral, que a mediano o largo plazo va a ser peor. Y eso tienen que entenderse, eso tiene que ver también con la generación de una cultura preventiva. De hecho, hoy en día está, ¿no es cierto?, ya tenemos dos políticas nacionales, la política de gestión de riesgo de desastre y la política nacional de prevención de riesgo, ¿ya? Donde la orientación básica es generar cultura desde los colegios hacia los adultos, digamos. Pero que se entiendan que es la prevención de riesgo es una inversión, no es un costo. Ya, en cuanto al criterio, lo mismo que usted está diciendo siempre, después de que yo pido que vengan acá a ver cómo estamos acá. Y ahí me dicen que hay que poner un pasamano, ¿ya? No tengo dónde poner el pasamano, porque la pared, no sé, pues de yeso, o sea, hay una estructura del edificio que no me permite poner tal cosa, ¿ya? Pero que yo busco otra solución, no sé cómo, no sé. Trato de buscar otra solución, pero no es el pasamano. Para acá y no puse pasamano. No, porque mire, yo puse esto, porque lo puse de aquí para arriba y no de aquí para abajo, porque por todo lo que yo voy a explicar y todo eso. Hay criterios en el sentido de decir, no puso el pasamano como yo lo quiero, así que no, bueno. Porque de repente uno lo que va, de repente quiere que cojo, que te quiero. Y cuando van el empleador, lo hacen peor porque no, porque yo quería estar aquí, y yo quería yo, y tú eras a la derecha y no a la izquierda, porque el diseñador, porque no, a eso lo digo. Después digo, ese temor que tienen los empleados, las empresas o los empleadores, ese temor no justamente con el que te acaba de decir recién, de ese miedo cuando van y del criterio que se pueda tomar. Porque a veces aquí en Valparaíso lo que más es sufrir. Sí. Tenemos puros pibes chiquititos, la mayoría de ellos porque Sí. por esa plata. Entonces la gente dice, van a hacer esto, a veces no tengo ni plata, entonces yo nunca. Ellos no te aceptan eso, porque dicen, no, esto no. Sí, depende. Por ejemplo, no sé, pues ¿dónde voy a colocar yo la señalítica? Eso puede estar al criterio, digamos, no hay problema, digamos. Ahora, ¿qué tipo de señalítica va a ir? Tiene que ver con el riesgo al cual está puesto el trabajador, digamos, no puede colocar cualquier tipo de señalítica. Entonces, si el empleador quiere colocar una señalítica, no sé, de incendio y hay un tema de músculo esquelético, nosotros le vamos a decir que no corresponde. Nosotros las recomendaciones que hacemos tampoco son subjetivas, las recomendaciones son en base a las normativas. Entonces, mal nosotros podemos decir que no aplique lo que le estamos diciendo, porque nosotros hablamos según la normativa. Lo que pasa es que nosotros aterrizamos la normativa para que el empleador entienda por qué se requiere hacer tal o cual modificación, eventualmente. Por ejemplo, el tema de la salida de emergencia, que se tienen que abrir hacia afuera. Hemos tenido también, no solamente, yo lo mencioné, no solamente empresas privadas, sino que también servicios públicos, patrimoniales, que la puerta se abre hacia adentro, pero no están cumpliendo con la ley. Y ahí es complejo, digamos, pero nosotros lo que hacemos es indicarle lo que la normativa indica. Ahora, no es una normativa antojadiza, porque si efectivamente hay algún amago, hay una situación de emergencia, van a tratar de salir por esa puerta y si se abre hacia adentro, van a poder salir. Entonces, nosotros somos bastante cercanos a la gente, en realidad. Sí, no, en general nosotros porque conocemos históricamente la MIPYME ha estado con el Instituto de Seguridad Laboral, entonces somos bastante cercanos y también estimulamos la comunicación fluida para un buen entendimiento, eso no hay problema. Hay referencia al que habló delante de la enfermedad y todo lo que hay. ¿Cómo está en este momento en la región el problema del COVID?
porque yo tengo. ¿Ah? O sea, el seguro COVID que eso no tiene que ver con ustedes, el seguro que tiene que tomar, ustedes también tienen que ver con el seguro COVID. No. Está vigente todo hasta el 30 de marzo. Y ahí se está evaluando si es que se amplía la condición de emergencia o no. Yo sé que está todo. Sí. Con la forma reducida hasta el 30 de marzo. Pero, o sea, todos trabajando con tratantes que sigue vigente todavía. Ahora lo que se está viendo es que es probable que salgan nuevos brotes, está el tema de la viruela del mono, están en evaluación si es que se amplía el contexto de emergencia. Sí, pero más que nada esas medidas sanitarias que tú me dices, más que nada están ahora para el servicio público. Porque el servicio público está para el reducido también. Sí, pero la empresa privada también tiene que tener el alcohol gel, también tiene que tener señalética. Ahora, no es obligación para el trabajador ocuparlo. Ahora es de alguna forma voluntario. Pero sí la empresa tiene que tener su insumo. Sí. Lo que pasa es que ustedes tienen, o sea, pues digo, los servicios públicos todavía están con el teletrabajo, lo presencial, pero la empresa, yo no sé si entiendo, la PYME ya no tiene gente con teletrabajo, sino que la mayoría está presencial, pero tenemos la cantidad de gente que tiene un hospital, un INP, sí, claro. A eso me refiero, pero entonces la normativa de COVID sigue vigente. Sí, sigue vigente. No hay nada. En principio hasta el 30 de marzo. Ahora los servicios públicos en general ya volvimos todos. O sea, son muy pocos los que siguen en teletrabajo. En general, hace rato ya que volvimos. Algunos están en teletrabajo. Ahora también, yo no lo toqué acá, pero también está la normativa del teletrabajo. Que eso no es llegar y que un empleador diga, no, yo voy a decir que de mis 10 trabajadores, 5 van a estar en teletrabajo. No, tiene que hacer una solicitud a la dirección del trabajo y ahí tiene que hacer una matriz legal, una matriz hiper de identificación de peligro y evaluación de riesgo en el lugar de habitación o el lugar donde va a estar en teletrabajo la persona. Sí. Empresas que ya se acostumbraron a tener sus trabajadores, digamos, de forma remota y que están en su casa. Entonces, ¿cómo nosotros fiscalizamos o ayudamos a contribuir a una fiscalización a una persona que está en su casa? Que producto, digamos, del mobiliario o de la estructura de su vivienda o de su lugar de trabajo en particular, puede incluir en una enfermedad ocasional o en un accidente. Por eso, hay una normativa. Y la normativa estipula que se tiene que primero autoevaluar el trabajador en su domicilio. Esa autoevaluación se le tiene que enviar al empleador. El empleador lo tiene que enviar al organismo administrador para que nosotros la revise. Y si cumplen las condiciones, ahí no habría problema en continuar en teletrabajo. ¿Y eso cuánto de eso hay un plazo? Me refiero para las contestaciones de ustedes, porque nosotros tuvimos un caso similar. La niña que porque no tenía internet en su casa, hicimos contrato, y se le caía la señal en su casa. Ya. Con Zoom, o sea, de acuerdo. Y salió, se fue al paradero de la micro. Porque no tenía internet, salió. Ya. Y salió, y no viene un gallo con copete, con trago, y choca y le choca la pierna, y todavía llega 2 años. Pero en el hospital. Entonces fue María Cetel y ese le dijo que no, porque no estaba en su trabajo, pero en su casa. Entonces ella le explicó que estaba sin internet y que lo más cerca era porque justo había una antena ahí. Entonces ella se ponía. Pero ojo, ahí está, bueno, la definición legal de accidente laboral es toda lesión que sufre una persona a causa o con ocasión de sus labores. Y eso entraría dentro. Pero, ¿y se la denuncia a la Superintendencia de Seguridad Social? Sí, hicieron una buena esto nomás, pero lo que iba yo era que hicieron una cosa como claro. No, pero es que me refiero a que eso y todos los demás no están así. O sea, en general los empleadores desconocen, o sea, los trabajadores desconocen también la posibilidad que tienen de apelación de los sucesos. Y debo decirle que en general, yo diría un 70% de las denuncias que hacen los trabajadores a los sucesos son favorables a ellos. El tema es que no se hace uso de la normativa. En general se quedan con lo que le dice el organismo administrador. Y uno tiene la posibilidad de apelar. Y la apelación en este caso, si me lo dice como usted está diciendo, debería haber entrado como un accidente laboral, no a causa, sino que con ocasión. Correcto. Y ese suceso que dices tú,
está vigente para una mutual o para el ISL, o sea del Estado, sea particular. La Superintendencia de Seguridad Social es una sola. De hecho, aquí hay una oficina donde trabajamos nosotros, digamos, en el 7º piso, creo que está. Hay una oficina de la asociación. Eso lo tiene que hacer el trabajador de forma directa. Sí, claro. No en este caso el empleador. El empleador la puede hacer también. Puede ser la denuncia. Sí. Pero sí es una superintendencia, la Suceso y la Superintendencia de Seguridad Social. Y regula, entre otras cosas, las malas prácticas de los organismos administradores. Si hay un organismo administrador, por ejemplo, si usted solicita al ISL que vaya a hacerle una asesoría, nosotros no vamos nunca. Usted no puede denunciar a la Suceso. La Suceso nos puede multar a nosotros. Quien controla a la mutual, a la H, al ISL, es la Superintendencia de Seguridad Social. Entre otras cosas, muchas cosas, pero nos controla a los organismos administradores a que hagan la pega como corresponde. De hecho, nos da los lineamientos todos los años respecto a acciones mínimas en prevención de riesgos que tenemos que hacer a nuestros adherentes. Nos dice, nos raya la cancha. Esto es lo mínimo que ustedes tienen que hacer. Capacitaciones, asesorías, mediciones, y después lo controla y lo mide. Y si el organismo administrador no hace lo que la Suceso dice, nos puede sancionar. Y por otro lado, si el organismo administrador dice que el accidente no es laboral o que la enfermedad profesional no es laboral, el trabajador puede apelar a la Superintendencia de Seguridad Social. Eso tiene, sí, eso. Sí. Agradecemos entonces al señor Claudio Salinas Romero, que en otras oportunidades también nos ha acompañado desde Zoom durante la cuarentena, la pandemia. Ahora podemos verlo en forma presencial. Le agradecemos entonces a don Claudio Salinas Romero, encargado del área de prevención del Instituto de Seguridad Laboral Región Valparaíso. También los vamos a dejar invitados a inscribirse al taller de contratos y cálculo de remuneraciones y finiquitos para rubro gastronómico y constructoras. Este se va a realizar el próximo día 7 de abril de 2023, 7 de abril, de 18 a 21 horas, como siempre, a cargo de la señora Aida Valdebenito Navarro. Recuerden, cualquier consulta, ¿cierto? Valores para colegiados en forma preferencial, a gestión@crvalpo.cl o capacita@crvalpo.cl. Por Telegram también le podemos contestar. Los dejamos invitados entonces para esa charla y le damos las gracias. Muy buenas tardes.